además de diagnosticar la preeclampsia, es clasificarla con datos de severidad o sin datos de severidad. Y otros trastornos hipertensivos que podrían aparecer en el embarazo son la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada, las cuales, pues, si llegáramos a sospechar alguna de estas, nos podríamos ayudar con lo que es el control ambulatorio de la presión arterial. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Tenemos a nuestra paciente, le tomamos la presión, sale la sistólica igual o mayor a 140 y o la diastólica igual o mayor a 90. Esto medido en 2 ocasiones y con un margen de al menos 4 horas. Si además la paciente está en la semana 20 de gestación o en adelante o incluso en el puerperio, hasta ahorita tendríamos hipertensión gestacional, pero si a esto se le suma la presencia de proteinuria en un análisis de orina o incluso una condición adversa, que son estas de aquí, entonces ya tendríamos el diagnóstico de preeclampsia. La proteinuria es el más conocido, ¿sí? ¿Qué es preeclampsia? Presión alta y proteinuria, pero realmente es más que eso. Por eso se nos invita a buscar estas condiciones adversas que también nos dan el diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, trombocitopenia por debajo de 100.000, una creatinina mayor a 1.1 gramos sobre decilitro, alteraciones hepáticas con las transaminasas al doble de lo normal o un edema agudo de pulmón. Por eso se nos recomienda que además del examen de orina, si queremos descartar preeclampsia, hagamos exámenes de laboratorio tales como una biometría hemática en la que incluyamos el recuento plaquetario para buscar trombocitopenia, en donde busquemos creatinina elevada, las transaminasas, la LDH y las bilirrubinas para descartar que no tenga alguna alteración hepática, ¿no? Y esto es muy importante porque tenemos que recordar que, como ya había mencionado, la preeclampsia no es hipertensión y proteinuria. La preeclampsia es un síndrome muy complejo que afecta a varios órganos, porque específicamente se caracteriza por daño endotelial sistémico. Entonces, la proteinuria es un reflejo de este daño endotelial con aumento de la permeabilidad capilar, pero también puede haber aumento de la permeabilidad en los pulmones, puede haber alteraciones, hemorragias hepáticas, la creatinina, o sea, la lesión renal también puede presentarse, y la trombocitopenia por la hemólisis microangiopática. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de proteinuria? Pues bueno, tenemos a nuestra disposición 3 métodos. Uno es la tira reactiva de orina, que se le conoce también como LAPSTIX, que si está igual o mayor a 1 positivo, se correlaciona con, bueno, nos puede orientar a la proteinuria, pero habría que hacer el estándar de oro, que es la cuantificación de proteínas en 24 horas, que si está mayor a 300 miligramos, pues es positivo. Esto es el estándar de oro, pero como nos damos cuenta, o sea, es el más exacto, pero como nos damos cuenta, lleva mucho tiempo. La tira reactiva es en el momento, en una muestra de orina aislada, nos da positivo, tenemos una idea, ¿no? El estándar de oro sí es la cuantificación en 24 horas. Y la GPC también nos da otra alternativa, igual muy válida, que es cuantificarlas en 12 horas. Y si está arriba de 150, pues diagnóstico de proteinuria. Y tiene buena sensibilidad y especificidad. Y la tercera, el tercer método que contamos es el cociente de proteínas creatinina igual o mayor a 0,28. Este cociente es como la tira reactiva, o sea, es en una muestra de orina aislada. Y bueno, ¿qué nos recomienda la GPC? Cuando tenemos la sospecha de que una paciente podría desarrollar preeclampsia y queremos hacer un análisis de orina para ver si de verdad la tiene o no, tenemos que tomar en cuenta si tenemos una baja sospecha de preeclampsia o si pensamos que la paciente tiene un riesgo elevado de preeclampsia. Si la sospecha es baja, lo que hay que hacer es una tira reactiva de orina por lo menos una vez al mes. O sea, nos vamos a lo rápido
al cribado, al descarte. Por otro lado, si la paciente tiene un riesgo elevado de preeclampsia, nos vamos al estándar de oro. Cuantificamos proteínas en orina de 24 horas en cada consulta de control prenatal. Esto de riesgo elevado, riesgo bajo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces si ya tenemos el diagnóstico de preeclampsia, proteinuria o algún dato de reacción de daño a algún órgano, lo siguiente es clasificarla si tiene datos de severidad. Esta es la tabla que nos propone la GPC, donde están las diferentes afectaciones orgánicas. Por ejemplo, una muy sencilla de detectar es las cifras de tensión arterial arriba de 160 o 110. Otras, en afectación del sistema nervioso central, si la paciente comienza a convulsionar, o sea, ya es una eclampsia, cuenta como un dato de severidad. Por ejemplo, ceguera cortical, desprendimiento de retina. En la cuestión cardiorrespiratoria, si es una hipertensión severa que no se controla, edema agudo pulmonar, isquemia miocárdica. En el hematológico, plaquetas por debajo de 50,000. A nivel renal, la creatinina arriba de 1.1. A nivel hepático, elevación de la LDH. Y pues no hay que olvidarnos de la unidad fetoplacentaria, un desprendimiento prematuro de placenta neuroinserta o la muerte fetal, clasifican a la preeclampsia con datos de severidad. Esto es muy importante tomarlo en cuenta a la hora del manejo. Esto es muy importante. Esto es sacado del Williams. Son los signos inminentes de eclampsia. Si tenemos una paciente con hipertensión, o sea, preeclámptica, y tiene dolor de cabeza, alteraciones visuales como escotomas, que ve lucecitas y así, o que tiene un dolor epigástrico, o más específico, cuadrante del ¿cómo se llama? Hipocondrio derecho, son indicativos de que la mujer puede convulsionar inminentemente, o sea, son signos inminentes de eclampsia, hay que tenerlos muy en cuenta, porque quizá no tengamos a la mano estudios en ese momento para ver pues cómo está la LDH o la bilirrubina o lo que sea. Pero si tiene dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho, pues nos orienta un poco. Bueno, pues ahorita vamos a ver la predicción de la preeclampsia. Es decir, ¿qué puedo hacer yo como médico, como médica, para predecir si una paciente tiene un riesgo elevado de desarrollar una preeclampsia en un futuro? Hay que recordar que una correcta predicción es muy útil para una correcta prevención. Si yo ya sé que a mi paciente muy probablemente tiene un riesgo elevado y que probablemente en un futuro desarrolle preeclampsia, entonces puedo iniciar medidas preventivas para disminuirle ese riesgo. Tenemos a nuestra disposición 4 medidas predictivas. Una de las más fáciles de realizar es identificar factores de riesgo. La segunda son marcadores plasmáticos angiogénicos y antiangiogénicos. Estos son valores en sangre que, ahorita lo vamos a ver más adelante, se relacionan con la placentación anormal, que es parte de la fisiopatología de la preeclampsia. Doppler de arterias uterinas y la presión arterial media. Bueno, este es el cuadro de la GPC de los factores de riesgo. Aquí en rojo les marqué con unos puntitos los que también aparecen en el Williams. Lo que nos recomiendan es identificar si la paciente es de riesgo bajo o es aumentado. ¿Cómo hacemos esto? Si hay la presencia de uno o más de alguno de estos marcadores de riesgo, es una paciente con un riesgo aumentado de preeclampsia. Por ejemplo, uno de los que yo considero que podrían ser muy comunes aquí en Yucatán sería un IMC arriba de 30, alguna comorbilidad preexistente, que sea diabética, nefrópata o con una hipertensión antes del embarazo. Otros
la nuliparidad, que sea una primigesta. Esto se relaciona mucho con la fisiopatología del desarrollo de la preeclampsia, cuando menciona los factores inmunológicos, de que muchas veces en el primer embarazo, a veces el sistema inmunológico, digamos que lo normal es que no ataque al feto, a pesar de que tiene antígenos distintos a la madre. Pero en algunos casos de preeclampsia esto se ve afectado y entonces una primiparidad se puede asociar con preeclampsia, ¿no? La edad materna, si es mayor de 40 años, el Williams menciona 35. Historia familiar de preeclampsia, que la madre haya padecido preeclampsia, que su hermana haya padecido preeclampsia, el antecedente de preeclampsia en un embarazo previo, el embarazo múltiple también, pues entre otros, ¿no? Entonces, si la paciente presenta uno de estos o más, ya es un riesgo elevado de preeclampsia. El siguiente método predictivo es el de los marcadores plasmáticos. No me voy a meter mucho aquí. Lo que tenemos que saber más bien es que en un embarazo normal, cuando se desarrolla la placenta, debe haber un equilibrio entre lo que son factores angiogénicos y factores antiangiogénicos. Los angiogénicos son el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Y los antiangiogénicos es la tirosina sinasa 1 soluble y la endoglina soluble. Entonces, lo normal cuando se desarrolla la placenta es que exista el equilibrio entre estos dos. En la preeclampsia se ha visto que ocurren desequilibrio, aumentan los factores antiangiogénicos y disminuyen los angiogénicos. Y esto desarrolla una disfunción endotelial con vasoconstricción, hipercoagulabilidad y aumento de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, se ha propuesto que si le hacemos análisis de sangre a la paciente y vemos este desbalance, podría ser un factor predictivo de preeclampsia. Sin embargo, bueno, al menos la GPC menciona que existen pocos estudios válidos, por lo que en este momento no se puede emitir una recomendación para utilizarlos de rutina. Sin embargo, pues no sé, desconozco si en los hospitales se realice en algunos casos, doctora. Sí, sí se realizan, hijo. De hecho, el manejo de la preeclampsia ahora, o sea, en la actualidad, es muchísimo más resolutivo y mejor. A pesar de eso, pues todavía sigue habiendo una alta pues incidencia de pacientes que fallecen por síndrome de HELLP o por alguna complicación con la preeclampsia, pero los marcadores que están, o sea, que están en la literatura se realizan en tiempo y forma. El laboratorio cada vez tiene más reactivos para hacer los estudios y obviamente sí tenemos el apoyo porque el manejo en la actualidad es multidisciplinario, o sea, la UCI obstétrica antes no había, era UCI adultos, ahora hay UCI obstétrica y hay gente con la especialidad que está dedicado a ver este tipo de casos de pacientes obstétricas. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, el siguiente método predictivo que tenemos a la mano es el Doppler de las arterias uterinas. Lo que tenemos de recordar para entender este método es, bueno, antes quisiera mencionar que ya habíamos hablado del Doppler de las arterias uterinas en el tema de restricción del crecimiento intrauterino. Recuerdo que nuestro compañero Esteban Kim nos mencionó que se utilizaba mucho el Doppler de las arterias umbilical, de la arteria cerebral media y el Doppler de las arterias uterinas, aunque en el caso de restricción de crecimiento intrauterino, pues era más útil el de las umbilicales. En este caso de la preeclampsia es más útil el de las arterias uterinas. Y bueno, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que las arterias espirales uterinas son arterias de ¿cómo se dice? De alta resistencia. O sea, si nos damos cuenta, su calibre es muy poco. Esto es en un caso de una mujer no gestante. Cuando inicia el embarazo y empieza la invasión de la placenta con el trofoblasto empieza a hacer un remodelado de las capas de estas arterias espirales.
con el fin de volver las arterias de alto calibre y una baja resistencia al flujo. Esto tiene sentido porque recordemos que tanto la placenta como el feto requieren altas cantidades de sangre para su desarrollo. Entonces, esto es lo normal, que las arterias espirales pasen de ser de alta resistencia al flujo a ser arterias de baja resistencia al flujo. Y esto, mediante el Doppler, lo podemos observar. Si recordamos, como nos había comentado nuestro compañero Esteban Kim, este es el pico sistólico y este es el pico diastólico. Lógicamente, en la sístole hay muchísimo más flujo y en la diástole hay menos. También debemos recordar que el flujo sistólico depende mucho del latido cardíaco, pero el flujo diastólico depende más de las resistencias vasculares. Si la resistencia está muy aumentada, el flujo es bajo, y si la resistencia está disminuida, pasa más sangre durante el flujo diastólico. Entonces, lo normal durante el embarazo y el desarrollo de la placenta es que ocurra esto. En algunos casos de la preeclampsia, en donde las anormalidades de la placentación están muy involucradas, podemos observar esto o algo parecido a esto cuando deberíamos estar viendo esto. Es decir, que no hubo un correcto remodelado de las arterias uterinas. Bueno, pues en este método hay dos maneras de evaluarlo. Hay una cualitativa y una cuantitativa. La cualitativa es literal ver la flujometría y observar si tiene un buen flujo diastólico o si tiene un mal flujo diastólico. Otro dato importante es la presencia de esta escotadura protodiastólica, que también se le conoce como Notch. Sin embargo, por lo que leí, en la actualidad se utiliza más el método cuantitativo, que es el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad menciona que a mayor índice hay mayor resistencia y a menor índice hay menor resistencia. Entonces, lo normal es que este índice vaya disminuyendo a lo largo de las semanas de gestación. Si lo que observamos es un índice muy elevado cuando debería estar bajo, nos indica que probablemente esa paciente va a desarrollar preeclampsia. Entonces, lo que nos recomienda la GPC, y esto es muy importante, este dato es muy importante, es que se mida entre la semana 11 y la semana 13.6. Lógicamente, en caso de que contemos pues, con los recursos, con el ultrasonido y con un operador capacitado. Entonces, si tenemos una paciente con alta, en la que sospechamos un riesgo, tiene un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia, lo que tenemos que hacer es enviarla entre la semana 11 y la semana 13.6, no, sí, 13.6, para que se le realice este estudio. También este tipo de estudios se ha estado haciendo pues, cada vez con más frecuencia en estos tipos de casos cuando detectamos el riesgo importante o latente. Y obviamente, sí, definitivamente el saber o nosotros tener el conocimiento o el dato de que hay estos cambios iniciales en la vasculatura uterina, pues también tomamos las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque antes realmente no se hacía y teníamos otra forma tal vez de pues a lo mejor de tener valores predictivos que nos pudieran a lo mejor pues decir que alguna de estas pacientes podía desarrollar una preeclampsia durante la gestación. Y esto pues obviamente pues era con los estudios básicos de sangre. Por ejemplo, nosotros normalmente en el control prenatal solicitamos lo que es biometría hemática completa y pues ahí es donde valoramos el recuento plaquetario. Muchas veces con ese recuento plaquetario que se altere, es como que un dato de alarma que nos hacía parar las orejitas y decir, bueno, a esta paciente hay que vigilarla, hay que hacerle seguimientos, hay que estudiar de esto. ¿Por qué? Porque están consumiéndose las plaquetas, ¿no? O sea, eso sí no tenía ningún otro proceso infeccioso, como por ejemplo dengue o alguna otra infección viral que pueda a lo mejor cambiar estos datos en hemodinámicos, ¿no? Entonces, solicitar estos estudios en sangre y hacer otro tipo de pruebas. No sé si ustedes o alguno de ustedes ha leído o ha sabido sobre la prueba de rollover test. No sé si alguno de ustedes lo sabe o lo conoce. ¿Quién me puede decir algo sobre esto? Si no lo saben, pues obviamente no es algo que
tengan que saber, ¿verdad? Forzosamente, pero sí se hace, es una prueba en donde ponemos a la paciente, o sea, le medimos la presión arterial en decúbito dorsal, pero al momento de evaluar la presión arterial la registramos y hacemos que la paciente cambie de posición hacia la posición en decúbito lateral izquierdo y le volvemos a medir la tensión arterial. Si hay una variación en la diastólica de la primera toma a la segunda, nosotros podríamos considerar que a lo mejor la paciente tiene un riesgo latente de tener o desarrollar preeclampsia o en un futuro, estamos hablando de a corto plazo, o sea, una semana, 15 días, y esa era una forma clínica en la consulta pues, que podíamos nosotros determinar y de ahí partir para hacer los siguientes estudios. Pero en la actualidad, afortunadamente, también podemos solicitar este tipo de estudios mediante la realización de la resistencia de las arterias uterinas y tenemos un dato a favor sobre el desarrollo de esta patología en las embarazadas. Adelante. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, ahorita para recapitular, estamos en la predicción, ya mencionamos 3 cosas. Ya mencionamos los factores de riesgo, identificarlos es muy importante. Segundo, los marcadores plasmáticos angiogénicos y antiangiogénicos. Tercero, el Doppler de arterias uterinas, realizarlo entre la semana 11 y 13.6. Y por cuarto y último, aquí tenemos la presión arterial media. Este es un concepto que ya manejamos un poco en el curso de urgencias que vimos hace unas semanas, ¿no? Nada más para recapitular, recordemos que la presión arterial media es la presión de perfusión tisular, es decir, es la presión a la que realmente se están irrigando nuestros tejidos. Es decir, nosotros sabemos que tenemos presión sistólica, que es la máxima, y presión diastólica, que es la mínima. Pues bien, con unas fórmulas se saca un promedio y la presión arterial media es a la que realmente se irrigan nuestros tejidos. Esta es la fórmula. Encontré esta mnemotecnia que me gustó mucho. Dice 1, 2, 3. Una vez la sistólica, 2 veces la diastólica, dividido entre 3. ¿Por qué 2 veces la diastólica? Porque tiene más peso, o sea, la presión a la que se irrigan los tejidos es más cercana a la diastólica que a la sistólica. Entonces se le da más peso en la fórmula, ¿no? Y pues este dato en realidad no es de la GPC, lo encontré en un estudio, porque la GPC sí recomendaba realizar la toma y el cálculo de la presión arterial media, pero pues no te daba mucha información de cómo interpretarlo, ¿no? Y pues bien, según este estudio, se encontró que si la paciente en el primer trimestre presenta una presión arterial media arriba de 87, este nos permite predecir de forma precoz el riesgo de presentar una preeclampsia a futuro, con buena sensibilidad y especificidad. Y pues en el mismo estudio mencionaban de otros estudios en donde una PAM arriba o igual a 90 era buena predictiva para preeclampsia. No sé si así sea, doctora. No sé si, ahora sí. Bueno, ¿se me escuchan? Perdón, es que cambié el coso este. Bueno, sí, sí, así es, hijo. De hecho, no todas las veces que hemos visto a lo largo de todo este tiempo que he dado clases en quinto año, cuando vemos hipertensión, siempre yo intervengo y les pregunto si saben cómo sacamos la presión arterial media o la TA media, o inclusive si saben que se utilice o no. ¿Por qué? Porque sí se maneja en las guías de práctica clínica, está los valores inclusive que deberían de considerarse. De hecho, es pues la forma más confiable de saber cómo está realmente nuestra presión arterial, ¿no? Tenemos que sacar la presión arterial media. Lo ideal es que siempre la fórmula y pudiéramos hacer una vigilancia o un control así. O sea, definitivamente sí, sí lo manejamos, sí lo hacemos en la actualidad en el Hospital Orán, donde pues la verdad diario hay 1 o 2 pacientes con hipertensión. Adelante. Ok, doctora, muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos de ver los valores predictivos de cómo podemos saber si la paciente va a llegar a desarrollar preeclampsia. Y ahorita pasamos a la profilaxis, o sea, cómo podemos intervenir para disminuirle ese riesgo a nuestra paciente.
Y pues bueno, el día de ayer, no sé si recuerdan, nuestro compañero Pedro nos mencionaba que el Williams nos pone una tabla, ¿no? De todo lo que se ha estudiado para ver si puede servir para prevenir preeclampsia. Por ejemplo, dietas bajas en sal, consumir vitamina A, vitamina E, vitamina C, entre otras cosas. Pues bien, la GPC y también el Williams mencionan que las únicas dos medidas que han demostrado disminuir el riesgo de preeclampsia son la aspirina en dosis bajas y el consumo con suplementos de calcio en mujeres que tengan un bajo consumo del mismo. Es decir, que pues la dieta baja en sal no se recomienda, la ingesta de vitaminas y esto tampoco se recomienda, o al menos no ha demostrado ser tan beneficioso como la aspirina en dosis bajas y los suplementos de calcio. Y pues bien, la aspirina en dosis bajas se ha visto que lo que hace es mejorar la invasión trofoblástica. Sabemos que la aspirina es un antiinflamatorio, entonces se ha visto que más o menos por ahí la aspirina ayuda a regular lo que son las citocinas, que disminuir el tromboxano A2, que aumentar el factor de crecimiento placentario, entre otras cosas. Es decir, que mejora la invasión trofoblástica. Por lo tanto, se ha visto que puede llegar a reducir la tasa de preeclampsia e incluso la de restricción de crecimiento intrauterino hasta en un 50% en pacientes con alto riesgo de preeclampsia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, esto es muy importante, que si se da la aspirina antes de la semana 12 de gestación, se ha visto asociado a defectos congénitos de la pared abdominal. Y si se da la aspirina después de la semana 16, se ha asociado con desprendimiento prematuro de placenta inserta. Por lo tanto, el tiempo en donde se inicia la aspirina es entre la semana 12 y la semana antes de la 16. Ya lo veremos un poco más adelante. Y bueno, el calcio se ha visto que reduce el riesgo de preeclampsia en mujeres con baja ingesta de calcio. En las mujeres con ingestas normales de calcio no se ha visto un beneficio al administrarlo. Y pues bien, lo que nos recomienda la GPC es que entonces iniciemos aspirina a dosis bajas de 80 a 150 miligramos por día, una vez al día, en las pacientes con alto riesgo para preeclampsia. La administración debe ser nocturna porque se ha visto que la mejor prevención es si se administra en la noche. No hay que iniciarla antes de la semana 12 ni después de la semana 16, es en este periodo. Y hay que suspenderla a la semana 36 por efectos en la coagulación neonatal. O sea, se ha visto hemorragias y otras cosas. Y bueno, pues el calcio recomiendan suplementar con al menos 1 gramo de calcio por día vía oral en mujeres con una ingesta dietética baja de calcio, que se define como inferior a 600 miligramos por día. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa. Vamos a apoyarnos de este algoritmo para repasar un poco todo lo que ya vimos ahorita. Nada más déjenme la hago zoom. Bueno, pues este es un algoritmo que nos presenta la GPC y nos ponemos en contexto. Imaginemos que estamos en nuestro servicio social o en nuestra consulta de medicina general. Nos llega una paciente embarazada a nuestra consulta externa o a urgencias. Entonces le tomamos la presión arterial porque sabemos lo importante que es tomarle la presión arterial a las pacientes embarazadas y pues en general a cualquier paciente, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, a nivel de la arteria braquial, paciente sentada, la tomamos en 2 ocasiones separadas por 2 a 15 minutos y reportamos la lectura más alta. Pues bueno, aquí 2 caminos. O la presión está por debajo de 140/90 o está por arriba. Si la presión está por debajo de 140/90, ok, en este momento no hacemos el diagnóstico de hipertensión, pero hay que revisar si esa paciente no presenta factores de riesgo para preeclampsia. Si es nulípara, si presenta diabetes, entre otras cosas que ya vimos. Si este no es el caso, o sea, no presenta factores de riesgo y pues su presión salió por debajo de 140/90, podemos continuar el control prenatal
como de bajo riesgo. Sin embargo, si sí presenta factores de riesgo para preeclampsia, ya vimos que es un método para predecir preeclampsia futuro. Entonces lo que hacemos es preguntarnos, ¿el embarazo es mayor de 16 semanas? Si la respuesta es que no, o sea, es menor de 16 semanas, enviamos a nuestra paciente a realizar el Doppler de arterias uterinas entre la semana 11 a 13.6, si contamos con el recurso. Y también administramos medidas preventivas, aspirina en dosis bajas y suplementación de calcio si la paciente presenta una baja ingesta de calcio. En el caso en que estemos con un embarazo después de la semana 16, ya no hacemos estos dos porque ya se nos fue el tiempo. Lo que hacemos es seguir vigilando la presión arterial y la detección de proteinuria, porque es una paciente de alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Ok, si al tomarle la presión arterial a la paciente sale por encima de 140 o 90, hacemos el diagnóstico de hipertensión. Lo siguiente que debemos hacer es determinar si tiene proteinuria la paciente, porque ya mencionamos lo importante que es ir a descartar directamente que la paciente tenga preeclampsia. Bueno, si alguien tiene una pregunta o algo, pues adelante, ¿no? Si no, pues continuamos con lo que es el manejo antihipertensivo en el caso de una preeclampsia sin datos de severidad. Ok, vamos a ver dos tipos de manejos antihipertensivos en esta presentación. Uno es este que estamos viendo ahorita, que es en el caso de que la paciente no presente datos de severidad, y otro es el manejo de la crisis hipertensiva de la preeclampsia. Bueno, en este caso, que es sin datos de severidad, nos debemos de poner las siguientes metas. Si la paciente no presenta comorbilidad, nuestra meta es mantener una presión entre 155 y 130, la sistólica, y la diastólica entre 105 y 80. Si la paciente sí presenta comorbilidad, hay que ser un poco más estrictos. La tensión sistólica por debajo de entre 139 y 130 y la diastólica entre 89 y 80. Hay que tomar un punto en cuenta. Cuando le damos un tratamiento hipertensivo a una paciente, no estamos resolviendo la preeclampsia. Lo que estamos haciendo es prevenir la incidencia de una hipertensión severa y de sus complicaciones. Es decir, que en un futuro la paciente se presente con cifras muy descontroladas, con riesgo de hemorragia cerebral o algún otro tipo de, no sé, edema pulmonar, ¿no? Lo que hacemos aquí es controlar la presión con estas metas. ¿Qué fármacos están recomendados en el embarazo? Bueno, tenemos la metildopa de primera línea, el labetalol, la hidralazina, antagonistas del calcio como nifedipino y otros beta bloqueadores como el metoprolol o el propanolol. Estos son los recomendados. Metildopa primera línea y los contraindicados son los YECAS, ARA2, o sea, los que actúan en el sistema de angiotensina, el atenolol, que es un beta bloqueador que está indicado durante el embarazo, el prazosin y los diuréticos como los tiazidas. ¿Por qué están contraindicados estos medicamentos? Pues porque han presentado ya sea teratogenicidad, toxicidad del feto o el desarrollo de un óbito fetal, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, aquí está un poco más específico. Les dejo esta tabla por si gustan revisar las dosis, algunos comentarios. Por ejemplo, los betabloqueadores, recordar que están contraindicados en asma, entre otras. Y menciona la GPC que decidir qué medicamento le vamos a dar a la paciente, pues ya va a ser dependiendo de las características de la paciente, si tiene contraindicaciones y las preferencias del médico, de los que ya ha usado, cuál siente que le podría beneficiar más a esta paciente, ¿no? Pero hay que recordar que la primera línea es metildopa.
Bueno, ahora pasamos a ver el manejo de la crisis hipertensiva. Que bueno, ¿cómo el paciente está en crisis hipertensiva? Es si presenta estas cifras. Si está por arriba de 160 la sistólica o por arriba de 110 la diastólica, estamos ante una crisis hipertensiva del embarazo. Nuestra siguiente pregunta debe ser, ¿es una urgencia hipertensiva o es una emergencia hipertensiva? ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, si presenta daño a órgano blanco, pues es una emergencia. Si llegara a presentar encefalopatía hipertensiva, porque vemos que la paciente disminuye su estado de conciencia, delirio, está muy agitada, presenta convulsiones o una ceguera cortical, entonces encefalopatía hipertensiva, daño a órgano blanco. Otros, angina, isquemia, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, disección de un aneurisma aórtico y, por supuesto, la eclampsia, ¿no? Presencia de convulsiones. Entonces, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos en el manejo de la crisis hipertensiva del embarazo? En esto, tanto la GPC como el Williams concuerdan. Son 3 los medicamentos utilizados en la crisis hipertensiva: la hidralazina intravenosa, el abetalol intravenoso y el nifedipino por vía oral. Bueno, la hidralazina es un medicamento que su mecanismo de acción es la relajación directa del músculo arteriolar. Al relajarlo, pues lo dilata y disminuye la presión. ¿Cómo se administra? Esto es según el Williams. Se administra de manera intravenosa. La dosis inicial es de 5 a 10 miligramos y la dosis siguiente es de 10 miligramos a intervalos de 15 a 20 minutos hasta lograr una respuesta satisfactoria. El abetalol es un fármaco alfa bloqueante y beta bloqueante. Al ser un alfa bloqueante, dilata las arterias, y al ser un beta bloqueante, lo que hace es, por su efecto inotrópico negativo en el corazón, reduce lo que es la taquicardia refleja, secundaria a dar medicamentos antihipertensivos. Pues bueno, el abetalol se da por vía intravenosa, al igual que la hidralazina, su dosis inicial 20 miligramos, y vamos dando dosis siguientes si no vemos efecto a los 10 minutos. 40 miligramos después de 10 minutos si no vemos efecto, luego esperamos 10 minutos y si no hay efecto, 80 miligramos. Si la hipertensión persiste, se administra hidralazina. El nifedipino es un bloqueador de canales de calcio que se administra por vía oral. Esto difiere de los dos que vimos hace un rato, que eran intravenosos. El nifedipino es vía oral, en pastillas, no sublingual. Ya no se administran, por lo que pude revisar, ya no se administran fármacos vía sublingual en las crisis hipertensivas del embarazo. Entonces es nifedipino en cápsulas. Dosis inicial 10 miligramos y la dosis siguiente 10 miligramos, de 10 a 20 miligramos a los 20 a 30 minutos si es necesario. Y pues repito, la vía sublingual ya no se recomienda. Bueno, ahorita pasamos al manejo de la eclampsia, es decir, de las crisis convulsivas del embarazo. Bueno, yo antes quisiera comentar algo antes de que continúes, estaba esperando nada más, para no adelantarme, ¿verdad? Como a veces suelo hacer. Yo nada más quiero comentar algo y agregar algo que para mí es realmente interesante y yo creo que es lo que ustedes deberían de tener siempre en consideración, porque nosotros vemos estos manejos y muchas veces pues nos aventamos y los manejamos, ¿no? No está mal, realmente este tipo de manejos pues son ya en áreas hospitalarias, pues ya de segundo nivel de atención. Sin embargo, sí podemos nosotros saber qué es lo que hace o qué efecto tienen estos fármacos tan importantes. Y voy a mencionar el que manejamos de rescate como la hidralazina en una crisis hipertensiva y el otro que es el que manejamos pues como medicamento que podemos utilizar
para las pacientes con hipertensión que tienen embarazos pues tempranos, cuando se hace el embarazo, el diagnóstico de hipertensión en embarazos tempranos, ¿no? Y en este caso me refiero a la alfametildopa. La cuestión cuál es, ¿por qué no dar a lo mejor la hidralazina en cualquier momento de la gestación? Realmente el manejo de la hidralazina es, aparte de lo que ya se mencionó ahorita con manejo de la crisis hipertensiva. Aparte de eso, la hidralazina es un buen medicamento que puede a lo mejor pues apoyarnos para controlar las cifras de la presión arterial, pero a corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué no manejamos la hidralazina por más tiempo? Y estoy hablando de iniciarla y sabemos que en menos de una semana a lo mejor ya vamos a interrumpir la gestación. Porque la hidralazina, desafortunadamente, así como se mencionó, pues los efectos que pueda presentar el ácido acetil salicílico durante la gestación, lo mismo pasa con la hidralazina. Desafortunadamente es un medicamento que si manejamos por mucho tiempo, y estoy hablando de 2, 3 semanas, es muy probable que pueda generar muerte súbita del feto. Entonces, puede haber desprendimiento placentario, pero realmente se asocia más con muerte fetal. Entonces, por esa razón es que si manejamos la hidralazina es porque sabemos que a corto plazo vamos a resolver la gestación. No sé si me explico, porque el alfametildopa lo manejamos con la confianza de que pues hasta cierto punto podemos manejar las dosis indicadas y a lo mejor un poquito más, pero no nos va a generar una complicación en el feto en sí y podemos manejarla por largos periodos de tiempo, entonces podemos manejarla prácticamente toda la gestación hasta la interrupción. Entonces, por esa razón, yo quería hacer la mención porque sí es verdad que hay cierto tope de medicamentos que son los que son como de primera línea que utilizamos, sin embargo, tenemos que saber qué es lo que sucede o puede suceder si los manejamos en forma indiscriminada. En algunos casos, cuando tenemos pacientes como, por ejemplo, 33 semanas, que sabemos que con la madurez pulmonar a lo mejor nos aguante una semana más, en esos casos sí podemos manejar la hidralazina y manejar en forma externa a la paciente con una dosis ya establecida, porque sabemos que a lo mejor terminando su esquema, porque en una semana la vamos a revalorar y vamos a probablemente ya programar la interrupción de la gestación, bueno, en ese caso podemos manejarla, pero siempre tenemos que tener en consideración que tiene que estar vigilada por un materno fetal, o sea, con un registro tococardiográfico. En el momento en el que el registro nos genere variaciones patológicas, en ese momento lo ideal es o interrumpir el manejo con la hidralazina o interrumpir la gestación. Por eso quería yo hacer énfasis en este momento que llegaste al manejo de la hipertensión o de la crisis hipertensiva. Adelante. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces pasamos a ver ahorita el manejo de las crisis convulsivas eclánticas. Hay que tener muy en cuenta que lo primero, y lo recalco, ya lo habíamos visto mucho en urgencias, es el soporte vital. Si estamos ante una paciente que está convulsionando, hay que proteger la vía aérea, asegurar una correcta ventilación y una correcta control de la circulación, ¿no? Entonces, lo primero es el soporte vital. Lo segundo es controlar las convulsiones. El método más utilizado para controlar las convulsiones eclánticas es el sulfato de magnesio, el cual se administra una dosis en bolo, seguido de una dosis de mantenimiento, que ya veremos más adelante. Luego, tratar con antihipertensivos a nuestra paciente en caso de que lo requiera. Si tiene hipertensión grave, tratar con antihipertensivos. Y el punto número 4 es el nacimiento del feto para resolver la preeclampsia. Que recordemos que el nacimiento del feto es el tratamiento definitivo para terminar con la preeclampsia. Bueno, hablando un poco del sulfato de magnesio, hay que tener en cuenta que es muy útil tanto para prevenir como para tratar la eclampsia. Es decir, si tenemos una paciente con preeclampsia grave, con signos inminentes de eclampsia, pues podemos utilizar el sulfato de magnesio para prevenir estas convulsiones. Y también, lógicamente, pues es muy útil para el tratamiento de las convulsiones. ¿Cómo actúa el sulfato de magnesio a nivel neuronal?
Ya hemos escuchado mucho que el sulfato de magnesio tiene un efecto como antagonista del calcio, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones, al antagonizar el calcio, hace broncodilatación, en el corazón te puede llevar a bradicardias, pero en el cerebro tiene efectos muy particulares. Lo que hace el sulfato de magnesio, lo podemos ver aquí, que está representado en color rojo, es, sí, también antagoniza el calcio. En este caso, estamos viendo una sinapsis, ¿no? Con la neurona presináptica que le envía neurotransmisores a la neurona postsináptica. Entonces, uno de los mecanismos del magnesio es inhibir a los canales de calcio para impedir que el calcio entre a la neurona presináptica. Y nosotros sabemos que el calcio es muy importante para poder liberar estos neurotransmisores que están dentro de vesículas sinápticas. Entonces, de esta forma, pues en este caso, por ejemplo, es el glutamato, que sabemos que es un neurotransmisor excitador. Entonces, si inhibimos que el glutamato se libere, disminuimos la excitabilidad de las neuronas. También tiene efectos el sulfato de magnesio sobre receptores de glutamato NMDA y AMPA. Los bloquea e impide que el glutamato tenga un efecto excitador. También el magnesio actúa estimulando canales de GABA, que sabemos que el GABA lo que hace es permitir que entre el cloro para disminuir la excitabilidad de las neuronas. Entonces, esto es lo que hace el sulfato de magnesio a nivel neuronal, aunque no hay que olvidar todos los efectos que tiene en otros sistemas. La dosis inicial, tanto para prevenir como para tratar, que viene siendo la misma, por lo que entendí, la dosis inicial es un bolo de 4 a 6 gramos intravenoso, que lo pasamos en 5 minutos, seguido por una dosis de mantenimiento. El mantenimiento es 1 gramo intravenoso por hora, y esto por 24 horas. Hay que recordar, y esto ya nos había comentado la doctora en clases pasadas, es muy importante valorar la función renal. Hay que tener una sonda vesical y hay que controlar la creatinina, que no vaya por arriba de 1 miligramo decilitro. O sea, tiene que estar por debajo de esto. ¿Esto por qué? Porque el sulfato de magnesio se elimina por vía renal. Y si la paciente tiene una mala función renal, puede acumular grandes cantidades de sulfato de magnesio que pueden llegar a ser tóxicas. En este cuadro vemos los miliequivalentes plasmáticos del sulfato de magnesio y más o menos como los efectos que podrían tener. La dosis terapéutica, según mencionaba el Williams, es de 4 a 7 miliequivalentes. La GPC mencionaba de 5 a 7. Y bueno, ¿qué efectos tóxicos puede llegar a tener el sulfato de magnesio? Uno de los primeros que nos avisa es la abolición del reflejo patelar. O sea, en general de los reflejos hay una hiporreflexia, pero uno de los primeros que se elimina es el reflejo de la patela. Y esto con concentraciones aproximadas de 10 miliequivalentes por litro. Si va aumentando la concentración de sulfato de magnesio, puede llevar a una parálisis respiratoria con un paro respiratorio. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sulfato de magnesio, tener una sonda Foley y vigilar sus concentraciones plasmáticas para evitar que nos lleve a la paciente pues a una catástrofe, ¿no? En caso de intoxicación por sulfato... Sí, doctora. Perdón. Es que es eso, como no puedo avisarte que voy a hablar. No, Pero es adelante. correcto, todo lo que acabas de mencionar es muy cierto. O sea, considerar que el sulfato de magnesio es un estabilizador de membrana que probablemente por esa situación pueda contribuir a la disminución de la tensión arterial, pero no se utiliza como antihipertensivo, porque hay la tendencia, de repente lo comentan así sin saber realmente que no es un antihipertensivo, ¿verdad? Es un estabilizador de membrana, es un neuroprotector por todos los mecanismos que ya mencionaste, pero aquí hay una situación muy importante. ¿Ustedes saben de cuánto viene cada ampolleta de sulfato de magnesio? Ustedes están diciendo que vamos a manejar una dosis de 4 a 6 como dosis inicial o de bolo para iniciar la prevención y el manejo.
Aquí tener mucho cuidado, por eso se los pregunto. ¿Por qué? Porque les van a preguntar cuántas ampolletas. Eso es lo primero que hace enfermería. Doctor, ¿cuántas ampolletas? ¿No? Y tenemos que Sí, saber de cuánto viene cada ampolleta primero. Y segundo, en qué solución lo vamos a diluir y a qué velocidad lo vamos a pasar. Porque estamos hablando de dosis inicial de bolo y la otra en dosis de mantenimiento. Primero tenemos que verificar que haya la vía adecuada para utilizarlo. No la vía, no me refiero a la vía, a la vena permeable, ¿no? Me refiero a que tengamos la venoclisis adecuada. ¿Por qué? Porque de repente no hay normogotero y te dicen, doctor, pues solo tengo el microgotero, ¿no? O a lo mejor tienes que saber cuántas gotas tienes que manejar, sobre todo si tienes bomba de infusión. Claro, si tienes bomba de infusión ya la hiciste porque la programa enfermería o la programas tú y ya estuvo, ya no tienes que preocuparte por estar regulando el goteo, porque muchas veces depende de que también esté hecha o puesta la venoclisis en la paciente. Si mueven la mano, ya no va a 22 gotas por minuto. Si saben que 22 gotas por minuto es igual a 1 mililitro, ¿o no? Bueno, ya se los dije. Entonces, para eso sirve saber cuánto vamos a pasar. ¿Ustedes saben de cuánto viene cada ampolleta? Pregunto otra vez. Que no conteste Edson, ¿eh? Porque que conteste otro. A ver, ¿quién? ¿Quién dice yo? 1.5 1.5, ¿qué? gramos. Miligramos, miliequivalentes. ¿Cuánto? Gramos. 1.5 gramos. ¿Quién contestó? A ver. Yo, creo. Sí, pero ¿quién? Es que no veo quién eres. Por Alfonso. eso... Ah, ok. Es que no veo tu nombre aquí en la pantalla porque lo tengo en grande. Alfonso. Ok. ¿Quién? ¿Otra opinión? Cada ampolleta tiene 1 gramo. La gran mayoría de las presentaciones vienen de 1 gramo. Entonces, si nosotros pasamos 4 a 6, entonces estamos hablando de 4 ampolletas, ¿estamos? ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a pasar y en qué solución? ¿En cuánto de qué solución? sí, tengo aquí, doctora, a ver, Ajá. aquí tengo lo que dice la GPC. En la diapositiva anterior lo resumí, pero aquí ya está más detallado. 4 a 6 en 5 minutos y hay que diluirlo pues en 100 mililitros de solución fisiológica y lo pasamos en 5 minutos. Y luego el mantenimiento es 1 gramo intravenoso por hora y hay que diluirlo en 90 mililitros de solución fisiológica con 10 gramos de sulfato de magnesio. Y ya pasamos 100 mililitros cada hora y esto por 24 horas. Esos 900 mililitros, de hecho es una solución de 1 litro, pero vamos a desechar 100 porque esos 100 se van a sustituir con los 10 gramos de sulfato y ahí vamos a tener los 900 mililitros. Es correcto, nada más que pasarlo en 5 minutos es muy, muy rápido y muchas veces podemos generar un proceso llamado flebitis. Puede ser de 5 minutos hasta 30 minutos, o sea, podemos manejarlo en 30 minutos, o sea, si estamos viniendo no sé, de Valladolid para trasladar a la paciente, lo que podemos hacer es ir manejando el goteo suavecito si no tenemos bomba de difusión y a lo mejor podemos pasarla en 5 minutos, pero también podemos manejar un promedio hasta de 30 minutos por cualquier razón, como dosis de impregnación. Aquí es importante considerar que si nosotros diluimos este medicamento en glucosa, por ejemplo, hay muchas posibilidades de que precipite y no pase el medicamento como tal. Por eso se recomienda que pase o se diluya en solución fisiológica. Sí se puede pasar en a lo mejor solución mixta, pero también hay el riesgo de que pueda precipitar. Por eso no se maneja la glucosada ni la mixta. Se manejan soluciones fisiológicas para la dilución del sulfato de magnesio. Bueno, muy bien, Alfonso, está bien. Hay algunas presentaciones que vienen de 1.5, pero la gran mayoría y las que utilizamos en el hospital son de 1 gramo. Cada ampolletita tiene 1 gramo de sulfato de magnesio. Muy bien, adelante. Ok, doctora, muchas gracias. Al contrario, adelante, hijo. Bueno, aquí faltó mencionar que en caso de que exista intoxicación por el sulfato de magnesio, el antídoto es el gluconato de calcio. Se da 1 gramo intravenoso y pues lógicamente también hay que cesar la administración del sulfato de magnesio. Solo Es, una observación Ujú. también en relación a la aplicación del gluconato de calcio.
Esto es importante porque de verdad pasa que se genera un estrés en el personal de salud que está atendiendo a una paciente con hipertensión o con alguna crisis o una crisis convulsiva, también una eclampsia. Realmente tenemos que controlarnos, ser pacientes y ser activos, porque pasa que de repente podemos pasar o indicar un medicamento, pero si no sabemos qué es lo que estamos indicando y cómo lo vamos a pasar, posiblemente podamos ser o se pueda presentar una iatrogenia. Entonces, recuerden que el gluconato de calcio sí es antídoto para el manejo del sulfato de magnesio cuando hay intoxicación por sulfato, pero tienen que recordar una cosa, es muy agresivo a nivel vascular. Entonces, cuando pasemos el gluconato, no lo debemos de pasar rápido porque pues pensamos a lo mejor que pasa como cuando pasamos, no sé, paracetamol o cuando pasamos algún otro fármaco, ¿no? Por vía venosa. Se tiene que pasar muy despacito porque quema, arde horriblemente. Y si lo pasan de golpe, le dan en la torre al vaso porque lo quema, lo necrosa y puede generar una complicación muy grave después de la flebitis a nivel de la región donde se esté aplicando el gluconato. Entonces, mucho ojo, cuando ustedes indiquen el gluconato de calcio, tiene que ser en forma muy, muy lenta, despacito, 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 y obviamente tener siempre pues en el momento en el que se estén manejando estos casos, siempre tener un carrito rojo, pues un grupo de soluciones ahí al acceso de nosotros para poder ayudar a la paciente, porque deben de tener estas pacientes dos vías. Se cierra el sulfato de magnesio y en la otra vía se debe de pasar el gluconato, no en la misma vía. Muy bien, adelante. Ok, gracias, doctora. Y bueno, en caso de que no contemos con el sulfato de magnesio y necesitemos una terapia anticonvulsivante, la alternativa que podemos utilizar es la fenitoína, que también se conoce como difenilhidantoína. Y pues bien, es importante, la GPC recomienda que todas las mujeres durante el embarazo, durante el parto, durante la cesárea, incluso en el posparto, que tengan preeclampsia con datos de severidad, se sugiere que reciban este sulfato de magnesio como profilaxis para la preeclampsia. Y bueno, ahorita vamos a ver la resolución del embarazo, en qué casos está indicado. Bueno, hay que recordar que la resolución del embarazo viene siendo el tratamiento definitivo para la preeclampsia. ¿Cuáles son los objetivos del manejo en este caso? Pues primero, hacer una interrupción del embarazo con el menor trauma posible, tanto para la madre como para el feto. Queremos un nacimiento de un recién nacido que esté sano y con posibilidades de que pueda prosperar. Y número 3, buscamos la restauración completa de la salud de la madre. Recordemos que nuestro objetivo final siempre en obstetricia es el binomio, el bienestar tanto de la madre como del feto. En el caso de la preeclampsia, sabemos que es una enfermedad con graves consecuencias para la madre y para el feto. Y que, si bien sí sabemos que el tratamiento definitivo es la resolución del embarazo, sobre todo porque la madre puede verse muy afectada si continúa con el embarazo, también hay que tener en cuenta, que cuando el feto es prematuro, debemos de tomar la tendencia de ganar más tiempo, si es posible. Entonces, si es posible que ganemos, aunque sea unos cuantos días, unas cuantas horas, esa es la tendencia. Sí, resolución del embarazo, pero si el feto es prematuro, la tendencia es a ganar tiempo. Y bueno, lo que nos menciona la GPC es que si es una preeclampsia y la mujer ya está por arriba de la semana 37 de gestación, se recomienda una inmediata interrupción del embarazo y pues ya se valoraría la vía de resolución de acuerdo con las condiciones obstétricas, es decir, dependiendo de cómo esté pues el cuello uterino, entre otras cosas obstétricas. Y bueno, si bien la interrupción dice inmediata, pues realmente pues hay que preparar a la madre y todo, o sea, no es, y estabilizarla, o sea, no es inmediata de ya vamos, ¿no? O al menos así lo entendí. Y bueno, Bueno, realmente se refiere, hijo, al hecho de que, o sea,
la preparas, pero tenemos que estabilizarla. O sea, no Claro, podemos o sea, arriesgarla ni arriesgarnos nosotros, porque obviamente hasta el bloqueo o la analgesia o la anestesia que le den es de muy alto riesgo si las cifras tensionales están muy altas. O sea, a lo que se refiere es a que tenemos que estabilizarla antes de meterla a quirófano. Al decir la resolución inmediata, estamos hablando de que en menos de 24 horas, y una vez que ya la manejemos con este medicamento, tenemos que resolver el embarazo. Entonces, inmediata se refiere al hecho de que ya no podemos esperar una semana, 15 días, no, o sea, hay que interrumpirla una vez que esté estable la tensión arterial. No podemos entrar a quirófano porque una vez que nosotros toquemos el abdomen y empecemos a hacer la disección, es un sangradero espantoso, todo sangra, o sea, imagínense cómo está la presión de los vasos uterinos, o sea, no podemos meterla así, o sea, no es lo ideal a menos que el producto esté con sufrimiento, con datos de baja reserva, pues ahí ni hablar, ¿no? Pero, o que se esté desprendiendo la placenta. O sea, en casos realmente urgentes es que ya no podemos esperar a que esté estable a lo mejor la TEA y aún así tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque entonces no solamente está en riesgo el feto de morir, sino también la mamá, o sea, es peor, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es estabilizar la TEA y en lo que nosotros, pues, le impregnamos, le manejamos los antihipertensivos, le ponemos las vías, le ponemos su sonda Foley, le vendamos las piernitas. Mientras hacemos todo ese protocolo, hay tiempo de que se estabilice la TA y cuando entre a sala, pues bueno, la respuesta es mejor, la recuperación es mejor y ya no nos complicamos tanto la vida, ¿no? Adelante. claro, doctora, gracias. Y bueno, en el caso de que la paciente tenga, pues el embarazo esté entre las semanas 24 y 33.6, es decir, antes de la 34, lo que buscamos es, como había mencionado, ganar tiempo para que el feto pueda nacer en las mejores condiciones. Esto siempre y cuando sea posible y la madre, o sea, tanto la madre como tanto las condiciones maternas como las condiciones fetales lo permitan. Entonces, se recomienda en este periodo de tiempo un manejo conservador, expectante, siempre y cuando la preeclampsia no sea con datos de severidad. Y además contemos con una unidad de cuidados intensivos neonatales que nos pueda servir para cualquier adversidad del feto. No mencionaba la GPC que se hace entre la semana 34 a la 37, pero pues supongo que si todo, o sea, si las condiciones materno-fetales lo permiten, supongo que se busca igual ganar más tiempo, ¿no, doctora? No, realmente no, hijo. En Ah, ok, esas ok. semanas es que hay que interrumpirla porque mientras más tiempo pase, recuerda que la hipertensión, no sé si recuerdan ustedes algo muy, muy básico que es el microambiente y el macroambiente. Sí lo recuerdan, ¿verdad? O sea, esto fue de hace 3 años que lo debieron haber visto. Pero bueno, saber que si nosotros tenemos una paciente con hipertensión, el bebé o el producto está de verdad luchando por su vida porque hay una alteración en la irrigación placentaria que puede obviamente no ser lo suficientemente adecuada para el crecimiento y desarrollo normal de un feto. Entonces, mientras más tiempo esté sometido el bebé a ese estrés, mientras más tiempo esté sometido a esa limitación o restricción en la circulación fetal, pues obviamente más posibilidades hay de que haga una restricción, de que haga un bajo peso, de que entre en una baja reserva fetal o que tenga un futuro no adecuado, ¿no? Entonces, hay que sacarlo. Realmente va a estar mejor afuera que adentro. Entonces, 36, 37 semanas, ya tiene inductores de madurez, está controlada la TA, hay que sacar al bebé. Es mejor para él que esperar que llegue a las 38, 39 o 40 semanas, como a lo mejor pudiera pasar con las diabéticas o como con las cardiópatas, con algunas cardiopatías, pero con la hipertensión, realmente dejar a un bebé ahí hasta las 38, 39 semanas es mucho más el riesgo de que se complique. Ok, doctora, muchas gracias. Claro que todo eso también es en base a, bueno, a que está fácil su acceso al hospital, que a lo mejor pues es una paciente que cada 24 o 48 horas le estamos haciendo un trazo, que son las pacientes a las que hay que estar vigilando muy de cerca. Pues obviamente de eso también va a depender
pues que tanto la aguantemos hasta la semana 37, ¿no? O sea, si estamos hablando de que está en riesgo el producto, dejarlo una semana de verdad es ganancia, ¿no? Pero pues obviamente en estos casos, una semana es como que exponerlo más a que siga sufriendo o que empiece a tener bajo gasto por el flujo placentario. Por eso tenemos que evaluar el hecho de decidir sacarlo, además pues del manejo que ya tiene el estarla evaluando con los registros tococardiográficos. Adelante, hijo. Gracias, doctora. Bueno, esto es el manejo que nos presenta el Williams de la edición 25. En el caso de que se nos presente una paciente con preeclampsia grave antes de la semana 34 de gestación. Lo que nos dice que hay que hacer, permítanme un segundo y le hago zoom. Lo que nos dice que hay que hacer en el caso de que sea una preeclampsia grave antes de las 34 semanas, hay que admitir a la paciente a la sala de trabajo de parto, hay que valorar las condiciones maternas y las condiciones fetales, considerar administrar de manera profiláctica sulfato de magnesio y tratar la hipertensión peligrosa. ¿Cuáles vienen siendo? Bueno, hay que recordar que estamos en una preeclampsia grave antes de las 34 semanas. Entonces, lo ideal sería que hagamos un manejo conservador para ganar tiempo, pero hay contraindicaciones para este manejo conservador. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Por ejemplo, síntomas persistentes o hipertensión grave. También que la paciente convulsione, que presente edema pulmonar o un síndrome de HELP, que tenga una disfunción renal significativa, una coagulopatía, una abruptio placentae, un feto previable o un peligro para el feto. Si alguno de estos está presente, está contraindicado el manejo conservador y lo que hay que hacer es la resolución del embarazo. Si no hay contraindicaciones para el manejo conservador y estamos antes de las 34 semanas, lo ideal es el manejo expectante. Observación inicial por 24 o 48 horas, buscando administrar corticosteroides para maduración pulmonar. Hay que estar evaluando frecuentemente los signos vitales, el gasto urinario, evaluar diariamente con datos de laboratorio para descartar o diagnosticar, mejor dicho, que no tenga un síndrome de HELP. Si llegara a presentar alguna de las contraindicaciones en este periodo, estaría indicado el parto. Ya no podríamos continuar con el manejo expectante. En dado caso de que no existan contraindicaciones, continuaríamos con el manejo expectante. La atención continuada de pacientes hospitalizados va a incluir, pues, evaluar a la madre diario, evaluación seriada de laboratorio para la función renal, para el síndrome de HELP, y evaluación fetal diaria y evaluación seriada del crecimiento y del líquido amniótico. Es decir, mientras no existan contraindicaciones, pues esto nos recomienda ganar el mayor tiempo posible con la maduración pulmonar para que el feto nazca en las mejores condiciones posibles y tratando de realizar el parto a las 34 semanas. Y bueno, en este cuadrito, en esta tabla, se nos presentan algunas indicaciones para hacer un parto. Si se presenta alguna de estas contraindicaciones antes de las 34 semanas de gestación, hay que indicar el parto. Los de aquí arribita son los más graves. Los de aquí abajo son graves, pero no tanto como los de arriba, ¿no? Por ejemplo, si la paciente presenta hipertensión grave no controlada, eclampsia, edema pulmonar, desprendimiento de placenta, una coagulación intravascular diseminada, el estado fetal no es tranquilizador o hay una muerte fetal, lo que está indicado es tratamiento con corticosteroides para maduración pulmonar y un parto tras estabilización materna. ¿Qué es lo que veíamos? La resolución inmediata del embarazo, pero primero hay que estabilizar a la madre y dar, aunque sea un poco, del tratamiento de maduración pulmonar, pero la resolución del embarazo debe ser, pues, más urgente. En cambio, si presenta alguno de los que están aquí abajo, podemos esperar, o sea, está indicado la resolución del embarazo, pero podemos esperar un poco más, aunque sea unas 48 horas
que retrasemos el parto para poder administrar un correcto esquema de maduración pulmonar para el feto. ¿Cuáles son estas indicaciones? La rotura prematura de membranas, trombocitopenia, transaminasas elevadas, restricción del crecimiento fetal, oligohidramios y un flujo de Doppler diastólico final invertido y un empeoramiento de la función renal. Y bueno, ya yendo para terminar, la hipertensión posparto es aquella que tenemos una tensión arterial sistólica igual o mayor a 140, diastólica igual o mayor a 90, que aparece o se sostiene en el puerperio hasta un máximo de 12 semanas después del parto. Si continúa después de eso, ya es una hipertensión persistente. La hipertensión posparto es más frecuente durante los primeros 3 a 5 días posparto. Esto sería cuando la paciente normalmente ya está en su casa, ¿no? Por lo tanto, hay que medir la presión arterial en días alternos, un día sí, un día no, o pues todos los días, durante las primeras 2 semanas. La GPC nos recomienda que identifiquemos en qué casos las pacientes van a necesitar un manejo farmacológico para regular y mantener presiones arteriales pues, controladas. Por ejemplo, si la paciente presenta cifras de hipertensión posparto severa, arriba de 160, arriba de 110, cifras de hipertensión que no sean severas pero que tengan criterios de severidad, una hipertensión gestacional con cifras de presión arterial diastólica que sean mayores o iguales a 100 3 días después del parto y con compromiso órgano blanco, y mujeres con diagnóstico previo de una hipertensión crónica. En este caso, se recomienda terapia hipertensiva para mantener estas metas. Que la presión, no son estas metas. El tratamiento antihipertensivo se va a dar al menos por 2 semanas hasta que los valores de presión alcancen entre 130 a 140 y entre 80 a 90. Los fármacos más utilizados son los YECAS, ARA2, diuréticos y bloqueadores de canales de calcio, así como los betabloqueadores. Recordemos que aunque los YECAS y ARAs están contraindicados en el embarazo porque son teratogénicos, son de los mejores fármacos antihipertensivos que tenemos. Por lo tanto, en el posparto están muy indicados, tanto estos como los diuréticos, tales como las tiazidas. Y aquí les dejo esta tablita por si gustan revisar de algunas combinaciones como YECA y diurético, ARA y diurético, entre otros. Doctora, hasta aquí sería el tema y sigue un caso clínico. No sé si quiere agregar algo más. No, hijo, no, al contrario, la verdad es que me sorprenden mucho cada vez que ustedes exponen, veo que pues hay mucha, ¿cómo decirlo? Muy buena organización. La presentación está llevando los puntos que a mí me interesa que ustedes tengan. En particular, tal vez no las dosis ni los efectos colaterales. Yo sé que eso de por sí lo tienen que saber, ¿verdad? Pero para fines prácticos del examen, estás abarcando los puntos importantes que yo creo que les va a servir no solo para el examen, sino para su vida diaria. Cuando se den cuenta, ya están de pasantes en la comunidad y van a estar recordando todo lo que hemos visto en clase. A lo mejor eso espero, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que en particular he visto que el desarrollo de la clase ha sido muy puntual, muy exacta, me parece muy clara. Yo creo que realmente el que haya estado prestando atención a toda la clase no va a tener ningún problema. Y les recuerdo que sus diapositivas, sus clases, las estoy revisando, a pesar de que no hay ninguna observación aparte en la plataforma, pero estoy viendo y trato de ver que no esté, o sea, que algún error tal vez de ortográfico o de redacción se corrija. ¿Por qué? Porque sus diapositivas me van a servir también para hacer preguntas para el examen. Entonces, tienen que ver que esté bien escrito, que estén bien las tablas, que esté bien el resumen para que ustedes puedan también estudiar de ahí y no estar estresándose con los libros y buscando de un lado a otro, ¿no? Entonces, me parece muy acertado. Yo no tengo nada más que agregar. Es nada más tener el plan en la cabecita de qué vamos a hacer cuando llegue una paciente que a lo mejor para nosotros, por los datos que estamos teniendo, ya sea clínicos o por laboratorio,
cómo va a ser el manejo en la consulta, qué vamos a hacer cuando nos llegue ya con un embarazo avanzado. Hay que canalizarlas, nunca se queden con una paciente, a pesar de que tengan ustedes ahí un stock de sulfato o de medicamentos. No, o sea, lo primero que hay que hacer es colocar una vía permeable y obviamente verificar que la vía aérea esté bien y mandarlas, porque no se deben quedar con una paciente en el primer nivel de atención de este tipo, ¿no? Ok, vamos a desarrollar el caso clínico y nos despedimos porque ya tengo que dar clase a los de primer año. Adelante. Ok, si alguien, no sé si alguien gusta ayudarme leyendo el caso clínico. Adelante. Ok, tenemos una gestante de 18 años de edad con 26 semanas de amenorrea, sin control prenatal. Presenta desde hace 5 días malestar general, astenia, náuseas, cefalea y ligero dolor en el hipocondrio derecho. Los antecedentes familiares: tenemos una madre, hipertensión arterial, el de embarazo eclántico. Los personales patológicos solo nos indican asma bronquial, y los no patológicos no hay datos de relevancia. Los antecedentes ginecobstétricos, pues tenemos que es su primera gesta, sin partos y sin cesáreas. A la exploración física se encuentra acantosis nigricans, un IMC 72, y en los signos vitales tenemos una TA de 150-90, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Ok, muchas gracias, Eric. Una pregunta. ¿Qué factores de riesgo identificas en esta paciente para desarrollar preeclampsia? Ok, la historia de, bueno, la madre que tuvo un embarazo eclántico, habíamos mencionado durante la clase que se considera un factor de riesgo, que tiene asma, o bueno, que tuvo asma, no sé si siga teniéndolo. La acantosis nigricans sumado a su IMC por encima de 30, quizás nos está hablando de una paciente con diabetes, prediabetes o alguna alteración en la insulina. Y pues bueno, el cuadro clínico sugestivo que presentó. Claro, Creo que también la edad. Sí, eso te iba a preguntar, correcto. si habías Sí, mencionado lo de la edad. sí, es correcto. Bueno, como mencionó Eric, en el caso es una primigesta, paciente joven, con historia familiar de preeclampsia y también con historia de enfermedad cardiovascular y el IMC mayor de 30. Y como bien comentó Eric, pues la presencia de acantosis nigricans nos debería de orientar como a descartar que no tenga diabetes o algo por el estilo. Muy bien. Siguiente pregunta para quien quiera responderla. ¿Qué trastorno hipertensivo sospechas que tenga la paciente? Pedro. Jorge estaba levantando la mano. Es que pues yo, Ok, el que quiera, es que yo no veo. No o veo sea, las manos. yo expuse, pero pues Jorge estaba levantando más hace ratito. Dale, Ok, dale, ok. dale, dale. Dale tú, Pedro. ¿Ah? Pues así como está, pues no tiene, ¿cómo se llama? Convulsiones ni nada. Entonces, y tampoco tenía, pero ella no tenía tampoco antecedentes de hipertensión. Entonces, pues pero no pusiste si tiene proteinuria, ¿verdad? Entonces yo lo pondría como hipertensión gestacional, porque pues no veo los laboratorios. Ok, ¿cuál Yo te sospecharías? preguntaría cuál es la presión arterial media en esta paciente. Ahorita la saco, no la saqué. Es que por Es ahí como de tenemos que 110. partir. 60. 60, no puede ser 60. Sí, es de 110, es 110. correcto. 110. 110, Qué preciso. Ah, sí es. correcto. Esto es importante porque si partimos de ahí, entonces estamos hablando de que tiene una presión arterial media, entonces, ¿qué tipo de hipertensión tiene? ¿Y tiene 110?
Es que esto es lo importante de estos casos, bueno, digo, con fines de académicos y de evaluación. ¿Por qué? Porque a lo mejor quisiéramos nosotros tener más datos, pero nos tenemos que conformar con lo que nos están dando. Y nosotros nos están preguntando qué tipo de trastorno hipertensivo sospechas que puede tener esta paciente con los datos que tenemos. Y ya se comentó ahí, hipertensión gestacional, ¿no? ¿Eso dijeron? Pedro, ¿eso dijiste? Sí, correcto. Ah, ok. Ok, pues bien, como dice Pedro, en este momento lo que podríamos diagnosticar es una hipertensión gestacional porque tiene pues la hipertensión después de la semana 20 de gestación. Sin embargo, pues con los datos y factores de riesgo, antecedentes, entre otros, pues podemos sospechar que la paciente podría estar ante una preeclampsia y por lo tanto la siguiente pregunta es ¿qué laboratorios le pedirías a esta paciente para descartar que tenga preeclampsia? ¿Alguien que guste contestar? Ego, una BH, un frotis de sangre periférica también, por el síndrome de Selk. Las PFH. Encima Yo le agregaría la pregunta, ¿qué laboratorios pedirías y por qué? Porque tú me puedes decir, le puedo pedir una biometría. ¿Por qué? ¿Qué esperas encontrar en la biometría? ¿O qué esperas encontrar en un frotis? ¿Por qué le pedirías un frotis? Para empezar, si ustedes se fijan, más que una cardiopatía, esta paciente tiene una probable resistencia a la insulina. Tiene una acantosis nigricans, tiene obesidad. Es muy probable que a lo mejor no estemos ante una diabetes por ahora, porque además es muy joven. Quién sabe, ¿no? O sea, pero probablemente sí esté haciendo una resistencia a la insulina. Entonces también le pediríamos que, a pesar de, porque estamos hablando de hipertensión porque es el tema que nos corresponde hoy, pero yo les podría iniciar inclusive preguntas sobre diabetes gestacional, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué le pediríamos a esta paciente aparte de la biometría y el frotis entonces? Un destro. Una química sanguínea. Tal vez un destroces porque es más rápido, pero acuérdense ustedes que el destroces nos mide la glucemia periférica. Necesitamos una glucemia central. Y si queremos hacer el diagnóstico, tendríamos que someterla entonces a otro tipo de estudio, ¿no? Es la curva de tolerancia, ¿no? Exactamente. Pero antes, una así sencillo tal cual, una glucosa central, una glucemia, ¿va? Entonces, seguimos entonces con el desarrollo del caso. Claro. Bueno, Doctora, como bien... pero dijo que la biometría hemática, ¿qué veríamos? Nos preguntó eso. ¿Le contestamos? Y no le contestaron, no le contestaron a la doctora Bermejo. No le contestaron qué es lo que esperan encontrar en una biometría hemática. Que les llame la atención, porque supongo que para eso lo piden, ¿no? O sea, es una biometría, ok, ajá, y les den el reporte que van a encontrar. ¿Qué esperan encontrar? ¿Por qué lo piden? Deformación en los eritrocitos. ¿Eso te lo dice una biometría hemática? Ahí no. Acuérdense que a veces hay que ponerlo así como con sus palabras completas, ¿no? O sea, biometría hemática, a lo mejor y solo te dicen cuántos leucos, cuántos glóbulos rojos, la hemoglobina tal vez y el hematocrito, si acaso te dan el diferencial de los leucos, a veces ni eso y ya. Entonces, si tú pones solo biometría, ¿no? Inclusive a veces hay que especificar, si solo quieren fórmula roja, les van a decir hemoglobina y glóbulos rojos, punto. A lo mejor el hematócrito, pero pues a lo mejor no. Entonces tienen que poner biometría hemática completa. Eso les va a incluir la cuantificación de las plaquetas. Y también ponen observaciones, si tienen alguna, observan por ahí alguna célula inmadura, o hay macroplaquetas, o a lo mejor hay alguna célula anormal, también lo pueden mencionar, y de ahí entonces pudiéramos pedir un frotis de sangre periférica. Pero antes de eso, ¿qué me interesa pedir en una paciente de este tipo? Más que la biometría, porque sí nos va a ayudar, ¿no? O sea, vamos a saber si hay una hemoglobina elevada, estamos hablando también de un hematocrito elevado, estamos viendo entonces que hay hemoconcentración, ¿no? Dependiendo de la estatura, dependiendo de la edad, de dónde está, porque no es lo mismo una paciente yucateca, una paciente en el Estado de México.
Y obviamente necesitamos saber cómo está la hemoglobina, porque a lo mejor si está reteniendo líquidos o está escapándose el líquido a tercer espacio, vamos a tener una hemoconcentración. Lo vimos en la clase anterior, ¿no, Pedro? Sí. Entonces, para eso vamos a pedir una biometría, pero tenemos que ponerlo así, biometría hemática completa, porque nos interesa saber cuál es el primer valor que se altera en este tipo de casos. Estamos hablando de que ya pedimos biometría, ya pedimos química, pero ¿cuál de todos estos valores es el primero en alterarse y que nos puede llamar la atención y paramos las orejas? Algo no está bien, algo está pasando con esta paciente que tiene 18 años y tiene un embarazo de 28 semanas, ¿no? 26, perdón. Ya pedimos la biometría completa. La respuesta de la pregunta que acabo de hacer está en biometría hemática completa. ¿Cuál de estos parámetros en la biometría hemática completa se altera primero cuando se trata de una preeclampsia? Las plaquetas, ¿no, doctora? Exactamente, las plaquetas. Entonces, sí nos va a servir pedir una biometría, desde luego, claro que sí. No sé quién lo dijo primero, pero desde luego, está bien. Estamos orientados, estamos en el mismo canal todos, pero tenemos que ser más puntuales. ¿Por qué? Porque igual les van a decir, bueno, y si esta paciente te ve en la privada, vas a hacer que tu paciente gaste, porque ¿saben ustedes cuánto cuesta una biometría? ¿Saben cuánto cuesta un frotis de sangre periférica? ¿Saben ustedes cuánto le va a costar a esa paciente que le hagan una química sanguínea, un ego? Y si de repente dicen, bueno, es un control prenatal, que le pidan todo, es biometría, química, la paciente no va a tener de verdad, o sea, les digo, una química sanguínea, una biometría, más el frotis, más el ego, a lo mejor esta paciente gaste fácil unos 1,000 pesos en los laboratorios. Entonces, no podemos nosotros estar haciendo que nuestro paciente gaste en forma innecesaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues tenemos que saber para qué vamos a pedir los estudios, qué es lo que nosotros queremos que nos aporte. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es cómo está su hemoglobina, cómo está su hematocrito, cómo está su volumen de sedimentación globular, cómo están sus plaquetas. Las plaquetas es lo primero que vamos a ver porque es lo primero que empieza a alterarse. ¿Sale? Sí, doctora. Bueno, Muy bien. estos son los laboratorios: hemoglobina de 8, bilirrubina 1.4, LDH arriba de 600, AST arriba de 70, plaquetas de 80,000 y el Labstix 1 positivo. O sea, nadie dijo proteínas, pruebas de función hepática. Sí, sí lo dijo Alfonso. Ah, sí lo dijo, perdón, Alfonso, discúlpame. Perdón, hijo, no te escuché. Ah, ok, entonces sí, las pruebas de función hepática hacen que cambie drásticamente nuestro diagnóstico, ¿no, Pedro? Dijimos que era una hipertensión gestacional y realmente no, es una preeclampsia. ¿De qué tipo? Pues yo diría bueno, todavía no llega a datos de severidad, con datos. Entonces yo lo pondría como preeclampsia no grave todavía, hasta ahorita. Porque pues igual el Aptiv no te da la proteinuria que está dando, ¿no? ¿Qué te daría entonces un dato de gravedad? Porque ahí tenemos, en esas Bueno, pruebas la funcionales LDH tenemos y la un dato. ST. Exactamente. Ahí tenemos un dato para que también empecemos nosotros a perfilarnos, porque ¿qué nos daría el otro dato? A lo mejor la creatinina, ¿no? Entonces, si pedimos química sanguínea, vamos a matar 2 pájaros de un tiro, porque vamos a ver realmente cómo está su glucosa central y vamos a ver cómo está la función renal. O sea, si bioquímicamente esta paciente ya está teniendo alteraciones, esta paciente va que corre, más bien que vuela a un HELP, ¿no? Hay dolor suprahepático, porque, bueno, realmente hay dolor, así lo leí, ¿no? A ver, espérame, ahí dice el hipocondrio derecho. Ajá, y tiene elevada la LDH. Y tenemos que a lo mejor no sabemos cómo está la creatinina ni el nitrógeno ureico, el BUN. Y las plaquetas están en 80,000, entonces, Sí, ya es grave. ¿podría clasificar? Claro, claro que es grave. Sí, ya. ¿Qué complicación presenta de la preeclampsia con estos datos? ¿No es el HELP? Correcto, el síndrome de HELP, muy bien. Exactamente. Con esto ya podemos integrar inclusive un síndrome de HELP incompleto, pero con la creatinina y con las transaminasas a lo mejor ya pudiéramos nosotros, inclusive ya, ¿no? Es un HELP, no es un incompleto, es un HELP completo. Siguiente pregunta, ¿está indicada la resolución del embarazo? Qué buenas preguntas.
¿Quién dice yo? El HELP es una contraindicación, o sea, es una contraindicación para el manejo expectante. Dependería de las semanas. Ok. Sí, claro, exacto. Las semanas cuentan bastante. Ajá. Recordamos que entre la semana 24 hasta antes de la 34 se recomienda ganar tiempo con un manejo expectante. Pero hay contraindicaciones, que fue una de las que vimos, era que si presenta síndrome de HELP la paciente, es una contraindicación para el manejo conservador, según como vimos en el algoritmo de Williams. Contraindicaciones, eclampsia, edema, síndrome de HELP. Entonces, en este caso, estaríamos por aquí, trombocitopenia y transaminasas hepáticas al doble del superior. Entonces, según el Williams, es parto, o sea, resolución del embarazo. Sin embargo, hay que esperar, o sea, tratando de dar maduración pulmonar por 48 horas y luego la resolución del embarazo. No sé si es correcto, doctora. Sí, Sí, ok. así es, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa ahorita, mira, el síndrome de HELP es agresivo, sabemos que es agresivo. Sin embargo, aquí tenemos que darle beneficio realmente, están casi iguales, o sea, el daño ya se estableció porque hay daño bioquímico, hay daño hepático, muy probablemente nos está hablando de que ya, oye, ya mero me rompo, ¿eh? O sea, tú sabes, faltan tantas horas para que yo me rompa, lo digo por el hígado, ¿no? O sea, ya hay una inflamación de la cápsula de Gleason, porque si no, no habría dolor, no tendría por qué tener dolor en hipocondrio, ¿no? Entonces, obviamente aquí lo que tenemos nosotros que hacer es como que es como cuando jugamos ajedrez y nos ponen en jaque, o sea, así como que dices, o sea, ya no hay para dónde, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué nos queda por hacer? Pues darle mayor beneficio todavía al bebé. Entonces vamos a tratar de aguantar mientras bioquímicamente ella se mantenga así, o a lo mejor disminuya, o a lo mejor la presión arterial baje, porque es una moneda al aire. Como puede ser que en esas 24 a 48 horas empeore, posiblemente se mantenga estable y nos permita aguantar. Mínimo iniciar con un bolo de betametasona, porque ahí la dexa es más lenta. Nos ayudaría mucho mejor la betametasona y mínimo con una de 12 podemos empezar. Le damos un bolo de betametasona, esperamos, no sé, a lo mejor unas 8 horas hasta 12 horas y ni hablar sacarlo, porque pues el problema es que con cada 24 horas que pasen la complicación puede ser mayor. Pero sí intentar por lo menos madurar un poquito los pulmones del bebé. Y estamos hablando de que es un producto de 26 semanas, ni siquiera está como que rayando en la definición de prematuro extremo. Claro. Y pues ya eso sería todo por mi parte, doctora. Pues muy bien, muy interesante el desarrollo de la clase. Me parece que puede ser utilizado de dos formas el manejo de los casos clínicos. Yo creo que ustedes solitos han marcado la línea porque normalmente yo pedía que se manejara al principio, más que para evaluar el procedimiento o la toma de decisiones, evaluar conceptos, evaluar la parte conceptual del tema en sí, ¿no? Entonces, el presentar un caso clínico, la finalidad es más que nada dar la clase en base al caso clínico y de un caso clínico podemos manejar 2 o 3 temas, ¿no? Pero me parece muy interesante, yo creo que está resultando mejor si ustedes al final pueden poner el caso clínico. De verdad te felicito, es una de las realmente muy buenas presentaciones, me parece muy puntual, muy acertada, de verdad creo que vale la pena también decirlo. A lo mejor pues me hubiera gustado estar con ustedes en la escuela en forma presencial y pues hacer mucho más activa la clase, no más dinámica. Pero pues bueno, te agradezco mucho, le agradezco a todos por su participación, Alfonso, Jorge. Yo creo que eso es lo que hace que valga la pena el día, créanmelo. Estoy en el hospital siempre lidiando con gente, no tienen idea de las cosas que pasan en el hospital, digo, administrativamente hablando, ¿no? Y también con los compañeros de trabajo y los mismos problemas en sí de la resolución de los casos. Y la verdad, darle clase a ustedes, estar con ustedes, escucharles y verlos es otro mundo. Para mí es lo que vale la pena a veces en un día, ¿no? O sea, el hecho de
compartir con ustedes sus conocimientos, aporte, sus dudas, lo que ustedes quieran obtener de la clase, lo están marcando y eso me gusta, me parece muy bien, los felicito como grupo. Y pues bueno, jóvenes, espero tengan una bonita tarde, cuídense mucho, estudien, nos vemos mañana a las 2:30 si se puede, trataré cada vez de hacerlo más temprano, no me conviene quedarme en el hospital, la verdad, prefiero conectarme a través de mi celular porque me interrumpen mucho en el hospital y me estresan mucho, entonces aprovecho salir corriendo, escapándome del hospital, me enchufo desde el carro y desde que salgo del hospital hasta que llego a la casa de ustedes estoy con el teléfono escuchándoles y viéndoles mientras manejo, no me queda de otra. Pero bueno, me dio mucho gusto, muchas gracias, nos vemos mañana entonces. Gracias, doctora. Hasta luego. No, a usted.